Justo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí me oyen ahí, lo que pasa es que tengo que hablar un poquito bajo ahorita. Sí, se escucha. Ok. Entonces creo que nos habíamos quedado en este problema donde habíamos resuelto este de aquí, si no mal recuerdo, y llegamos a esta solución, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Yo ninguna. No, creo que no. Muy bien. Entonces vamos a pasar a otra cosa. Entonces. Creo que ya habíamos avanzado acá, ¿o no? Sí, ya habíamos llegado a esa parte. Ah, y estábamos hablando. Ah, ya, me iban a contar. A ver, entonces, ¿cómo le hago para mantenerme sin oscilar, sin tambalearme en un carrusel? Cuéntenme. Les dejé esa tarea, ¿no? Sí, por lo que vi, era moverse en dirección del carrusel y más o menos hacia el centro al mismo tiempo. Y las personas que hacen eso, como que pues, deberían quedarse en equilibrio. A ver, ¿y quién más? Yo diría que estar en el centro y no moverse. No, pero... No, Esa es la trivial. sí, pues sí. Una situación. No, a ver, el carrusel va disminuyendo o aumentando la velocidad. ¿Qué hago? Me sonó mejor. A ver, muéstrenme qué dibujaron, qué hicieron. A ver, pues compartan pantalla, qué sé yo, no sé. ¿Qué hicieron? ¿Qué buscaron? A ver, ¿quién más? Nada. Entonces, Yo tengo un ejemplo, pero no es de mi autoría. A ver. ¿Ha visto la película de Interestelar? Uh-huh. Sí, la he visto. Y recuerda la parte en la que quieren conectar la navecita a la estación que se está cayendo. Uh-huh. Y entonces empiezan a dar vueltas. Sí. Se supone, lo que yo había leído, es que Cooper, el que está manejando la cosa esa, voltea la cabeza hacia una dirección para no desmayarse mientras está haciendo eso, y por el otro lado, la copiloto que está al lado de él, no voltea la cabeza en el sentido contrario y se desmaya más rápido. Eso había leído yo. Uh-huh. Sí, eso está bien, pero yo lo que quería era que rayaran los vectores, que me dijeran cosas, o sea, esas cosas que me están contestando, muchachos, parecen de divulgadores ahí, o sea, ustedes quieren ser físicos, o sea, yo esperaba que ustedes hicieran, que pintaran los vectores, que hicieran algo, o sea, ¿qué onda? Me dan respuestas de chavos de preparatoria, parece que no han estado ningún semestre en la universidad. O sea, no puede ser. Sigo decepcionándome de esta generación. Cuando yo les pida algo, lo tienen que hacer, o sea, tienen que talacharle, tienen que buscarle. No puede ser que sigamos así, o sea, ya llevamos más de la mitad del semestre y la actitud sigue siendo completamente nefasta. O sea, pero bueno, si allá ustedes, o sea, el chiste era que discutiéramos, o sea, que vieran ahí, o sea, no les importa poco. O sea, a mí también me va a importar poco dar la clase, o sea, yo trato de darles lo mejor que pueda, pero pues ya mejor no. Si vamos a estar así, mejor. Pues nada más vengo a leer el libro y ya no pregunto nada y ya está bien así. No puede ser, esa no puede ser la actitud de un universitario.
Vamos a seguirle entonces. Sí. Igualmente, muchas gracias. Bien. Vamos a resolver un problema. Vamos a tener un disco girando. Un disco girando y vamos a tener un bicho que camina radialmente, ¿sí? Y entonces, pues lo que nos dice, esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Todavía, hasta aquí. Lo que nos dice bueno, entonces, tengo girando aquí el plato y vamos a tener un bichito allí, no sé, una hormiga, una cucaracha, lo que ustedes quieran, ¿no? Con lo que más no, mejor no digan. Entonces, el bicho va a caminar de aquí a aquí. Entonces, lo que nos pide es encontrar las fuerzas aparentes. ¿A qué le llamamos fuerzas aparentes? Pues las que aparecen por el hecho de estar en un sistema que gira, ¿sí? Entonces, bueno, la velocidad angular va a estar dada, apunta en dirección, el vector apunta en dirección que sale de la pantalla, ¿no? Y con eso puedo poner mi velocidad angular. Fíjense cómo lo pongo en términos de el vector del sistema primado. Obviamente, aquí el sistema que me conviene, pues, es montarme en un sistema de referencia que tiene el eje Z fijo y está girando el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener aquí la velocidad, ¿sí? En el sistema primado. Si se fijan, es la posición del bicho en el sistema primado y su velocidad, aquí estamos, ¿sí? Va a estar dada, ¿en qué dirección? Bueno, va a estar esta magnitud, va a ser esta magnitud y va a caminar sobre este eje, ¿no? Entonces, siempre se va a mover sobre este eje desde el punto de vista, desde un observador que se encuentra aquí en esta parte, ¿sí? Desde este punto de vista, vamos a ver que se mueve sobre ese eje. ¿Por qué? Porque este está girando, ¿no? Entonces, queda claro que esta debe de ser la velocidad del bicho aquí. Entonces, aquí le vamos a poner X punto prima, ¿no? La prima siempre va a ser el sistema de referencia primario, que es el que está rotando. Y esto, pues, lo vamos a considerar como la velocidad en el sistema privado. Y esa velocidad, de acuerdo a los datos que nos da el problema, dice que el bicho se va a mover a una velocidad constante aquí, caminando aquí en esta parte, ¿sí? Obviamente, si yo me paro en el sistema de referencia fijo, pues eso no tiene una velocidad constante para nada, ¿no? Porque pues está girando. Pero en este sistema de referencia, sí la tenemos, ¿no? Entonces, bien, desde el sistema de referencia que está girando, yo no veo que el bicho se acelere, ¿sí? ¿Eso queda claro? ¿A todos nos queda claro? El bicho no se acelera, ¿no? Siempre lo vamos a ver con una velocidad constante en este sistema de referencia que gira, ¿vale? Entonces vamos a jugar otra vez con nuestras fuerzas que tenemos que calcular, ¿no? Vamos a calcular todo lo que hemos aprendido, Coriolis, la transversal y la centrífuga, es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a calcular esas fuerzas. Ya sabemos que Coriolis tiene que ver, es menos 2 veces la masa por el producto cruz de la frecuencia, de la velocidad angular, con la velocidad del objeto, ¿sí? En este caso, un bicho, del objeto en el sistema primado, en el sistema que rota, ¿sí?
Entonces ya lo pusimos, ya la pusimos acá, ¿sí? Simplemente sustituyo este de aquí y lo pongo aquí y me va a quedar este producto cruz, ¿no? Aquí le voy a poner nada más por ser más exactos, le voy a poner que este es K primado y pero sabemos que pues, si yo pongo mi sistema de referencia que no gira, lo pongo aquí, pues también podría coincidir el K' con el K, ¿no? No afectaría mucho en esa parte. Eso no afectaría. Entonces ya sabemos que este K' cruz y prima, pues es J', ¿sí? Y entonces ya tengo la fuerza de Coriolis que va a sentir ese bichito de allí. ¿Sí? Entonces, la parte transversal, la fuerza transversal, ¿sí? Va a ser 0 porque este está girando de manera constante, ¿no? O sea, no cambia la velocidad angular, entonces la velocidad angular es constante, por lo tanto la aceleración angular es 0, por lo tanto la parte transversal es 0, ¿sí? Y pues ya vamos a calcular la otra que nos falta, es esta, la fuerza centrífuga que va a aparecer. Entonces la fuerza centrífuga, les recuerdo, es esta situación, ¿sí? Bueno, esta es la fórmula que tenemos, simplemente hay que traducir, ¿no? Entonces voy a sustituir la velocidad angular, la voy a sustituir aquí, ¿sí? Y simplemente pues hago los productos que tengo que hacer, ¿no? Entonces hago aquí con este primero, que me da J, y luego ya acá con J, que me da I, ¿no? Y ya me quedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo se debe de leer esto? O sea, ya saqué todas las fuerzas aquí, ¿verdad? Entonces, vean cómo parado en el sistema de referencia que está girando, yo no veo que el bicho se acelere, yo lo veo caminando a velocidad constante. Entonces, como yo lo veo caminando a la velocidad constante, este término se hace 0. Entonces, es lo que voy a poner acá. Ahora, pregunta aquí. Ya saqué esta, ya saqué esta, ya saqué esta. ¿Y qué onda con estas? ¿Cuánto valen? ¿Existen? ¿No existen? ¿Qué me pueden decir de eso? Y aquí debería de ser masa, ¿verdad? Esta debería de ser masa. Sí, ¿no? Aquí tengo un error, déjenlo corrijo. Que esto tiene unidades. Nadie me corrigió en ese momento. Pues si estamos desde el, bueno, parados en el centro del disco, pues no tendríamos que considerar que o sea, una aceleración del sistema de referencia, ¿no? Esta, ¿te refieres a esta? Ajá, o sea, también sería pues 0, ¿no? 0, ok. Te la acepto, bien. Sí, porque no hay una traslación de el sistema de referencia que rota solo está rotando allí alrededor del punto este de aquí, ¿sí? Pero no se está moviendo hacia otro lado, ¿verdad? Entonces sí, te la compro. Esto se va a 0. ¿Qué más? ¿Quién más? Y esta, ya participó Saúl, ahora ¿quién más? Quítenmelo encabronado, ¿eh? ¿Esta qué onda? ¿Existe o no? Es 0 también. A ver, vamos. ¿Qué fuerza dice, profesor? Esta de aquí, Israel.
Esta que está aquí. Todos estamos de acuerdo, yo ya les di, esta es 0 porque parados en el sistema de referencia que está rotando, yo nunca veo que el bicho se acelere, yo lo veo caminando a velocidad constante, por lo tanto no hay aceleración en el sistema primado. Ya me dijo Saúl que esta es 0 porque el sistema primado no se está desplazando y para empezar no se está desplazando y por ende no tiene una aceleración, ese sistema, que es esta de aquí. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué me pueden decir de esta fuerza? ¿Existe, no existe? ¿Quién es? ¿Qué onda? Estas ya las calculamos, ¿sí? Ya las calculamos. ¿Qué me pueden decir de esta en el problema que estamos resolviendo ahorita? A ver, Israel, ¿qué me puedes decir? Pues según yo también debería ser 0, ¿no? No hay ¿Por qué? ninguna fuerza actuando en el... No hay ninguna fuerza actuando en él. Síguele. pues en el... O sea, en el sistema, ¿no? Bueno, ¿En el sistema? o sea, en la masa, pues. ¿Cuál masa? ¿De quién? Pues, ¿Del no disco? sé. Ajá. ¿Del El disco? bicho, ¿no? Del El bicho. bicho, ajá, sí. Ah, No, ok. no me acordaba que era. Es un bicho, es una cucaracha. ¿Sí? Ujú. No hay fuerza actuando sobre la cucaracha, dices tú. Ajá. ¿Ok? ¿Los demás están de acuerdo? ¿No hay ninguna fuerza actuando sobre la cucaracha? Sergio, Yo sigo confundido. sí. ¿Puede bajar poquito para ver la figura y a ver si... Ujú. ¿Cuál figura? ¿Esta? Sí. A ver. Sí, bueno, por lo menos se debería contrarrestar, ¿no? Con las otras fuerzas. Con las... A ver, Bueno, esa palabra ya me gustó, contrarrestar. ¿Por qué? este... aquí, por lo que observo yo, la fuerza centrífuga y la Coriolis, dan como una fuerza como en dirección opuesta. La suma de esas dos fuerzas da una fuerza en dirección opuesta a la fuerza física que siente el bicho. ¿Y cuál es esa fuerza física? No sé si puede ser A ver, la les voy a volver viscosidad o la... al problema. El bicho está caminando. A ver, échale, Saúl. Ah, bueno, creo que sería por la fuerza de Coriolis, porque como obliga al bicho como a irse hacia un lado, pues el bicho tiene que presentar una fuerza opuesta, ¿no? Para seguir en línea recta. Ok, ¿y cómo presenta esa fuerza el bicho? ¿Cómo? El bicho Camino. está haciendo fuerzas por estar girando, ¿no? Apareció Coriolis y apareció la otra, La la de, centrífuga. ¿cierto? Ujú. Pero yo desde el sistema de referencia que gira, yo lo veo que camina en línea recta. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? O sea, es que desde nuestro punto de vista, pues creo que no se vería, mm, o sea, no se vería que existiese, según yo, ni la de Coriolis ni la que pone él, ¿Cómo que no? porque Si la acabo de calcular, aquí está. ¿Cómo que no existe? Aquí está. Ya mm, la calculé. La única que no existe es la transversal, porque no está acelerando el disco. Pero la de Coriolis y la otra existen. ok, sí. Entonces, en general, esta ecuación de acá, que tengo aquí, tú me dijiste que esta se fuera a cero, yo dije que esta se iba a cero, todos estuvieron de acuerdo porque no dicen nada. Entonces, en general, esto se lee así. Mi pregunta es, ¿quién es F? No es la ¿Cómo le fuerza hace también. para caminar en línea recta, Eduardo? ¿No es la fuerza del bicho? Fuerza del bicho, sus...
No, o sea, él tiene que caminar de una manera para contrarrestar, como bien habían comentado anteriormente. Él tiene ¿Cómo que, le hace? pues, caminando más rápido. Caminando más rápido. No, la fuerza va a estar dada o sea, tiene que caminar de una manera que provoque una fuerza que contrarreste a la de Coriolis y a la transversal. Línea recta, radial. Pues esa fuerza tiene que ser opuesta, bueno, no opuesta, sino que ¿Cuál es la contrarreste fuerza? las dos fuerzas. ¿Qué es lo que lo hace que no salga volando? Que la suma de las fuerzas que está sintiendo, pues, sean 0 para él. ¿Quién es el que lo detiene al piso? Pues ¿No es la que fuerza de tiene que repulsión. ponerle más fuerza a las patas de la izquierda? ¿Y cómo le pone fuerza a las patas? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fricción, ¿no? Fricción. ¿Sí? Bien, Ah, Sergio. ¿Qué es lo que lo mantiene allí? La fricción. ¿Por qué pueden caminar ustedes? ¿Por qué caminan? Por la ¿Por qué fricción. avanzan? Por la fricción, porque los zapatos se detienen con el piso. Por eso pueden avanzar. ¿Sí? Si están no han caminado en unos de esos pisos de edificios así del gobierno, que están súper pulidos y ustedes llevan chanclas medio chafonas, no pueden avanzar, ¿sí? ¿Verdad? Es la fricción. Entonces aquí esta fuerza sí existe, sí existe. Entonces hay que irse fijando, esa fuerza justamente es la de fricción, la que hace que contrarresta estas fuerzas justamente para que el bicho pueda avanzar con velocidad constante. ¿Ya vieron? Eso es lo que tiene. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, ahora sí, les pregunta, ¿cuánto avanza el bicho sin resbalar? Es decir, el bicho, ya le voy a decir cucaracha porque bicho suena medio feo, ¿no? Un bicho, ¿qué es eso de bicho? Una cucaracha, ¿no? Es más interesante una cucaracha. La cucaracha, aquí, va avanzando, va a empezar de aquí a acá. Y me pregunta el problema, ¿cuánto va a avanzar sin que resbale? ¿Cómo le harían? Vamos a verlo, porque ya nos queda poco tiempo. Tendríamos que sacar un coeficiente de fricción, ¿no? De sus patas y Claro. La magnitud de la fuerza que va debido a la fricción, acuérdense, va el peso, ¿sí? ¿Sí? Va a ser, bueno, la normal, ¿no? Acuérdense cómo sacamos la normal, que va a ser justamente la masa por la gravedad, que es la que está sintiendo hacia abajo, pero obviamente esta va a ser en dirección opuesta al movimiento, eso es lo que nos han enseñado, que con las fuerzas de fricción. No me voy a meter mucho en ese problema, simplemente voy a decir que la magnitud de esa fuerza va a estar dada por el coeficiente de fricción por la masa de la cucaracha por la gravedad, ¿sí? Entonces, esa va a ser la máxima fuerza que va a sentir. Cuando yo supere esta fuerza, se me va a resbalar, ¿no? Entonces, vean, esa magnitud, el punto crítico es cuando yo llegue a esta fuerza, a la magnitud de esta fuerza. Es decir, aquí hay dos fuerzas, si se fijan, una que tiene que ver con el movimiento que está por el movimiento de rotación del sistema de referencia y la otra que es la fuerza física, en este caso la fuerza de fricción. Entonces, cuando la magnitud de esta fuerza de fricción sea igual a la magnitud de esta, entonces ahí ya vamos a tener problemas, ¿no? Es decir, cuando esta fuerza supere a esta, ya las cosas se van a poner feas para la cucaracha. Entonces, voy a igualar las magnitudes, esta, ¿sí?
La magnitud de esta va a ser, obviamente, esta al cuadrado. Es un vector, recuerden que son vectores. Esta al cuadrado más esta al cuadrado, aquí, raíz cuadrada. Esa va a ser la magnitud de la fuerza que está actuando sobre el bicho, de la fuerza aparente, ¿no? Las fuerzas aparentes que están actuando por el hecho de estar en un sistema que está girando. Y esa magnitud debe de ser igual a la magnitud de la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces ya de ahí, pues ya acabo, ¿sí? Y simplemente vean, aquí tengo la distancia que va avanzando, ¿no? ¿Por qué X'? Porque si se fijan, la cucaracha siempre se está moviendo en X'. Nunca deja de moverse en este eje. Eso es importante, ¿eh? La única dirección que toma esa cucaracha es esta X'. Entonces, cuando ya llego allí, y cuando tengo esta magnitud, entonces esta va a ser la máxima X que va a alcanzar la cucaracha cuando vaya avanzando de manera radial, ¿vale? Entonces, bueno, ya nada más aquí hago un despeje y se acabó, ¿no? Y ahí podemos hacer un análisis de qué tanto avanza, dependiendo del coeficiente de fricción, etcétera, ¿no? Y vean cómo entre más rápido gire esto, mi sistema de referencia, más chiquita va a ser la distancia que avance, ¿no? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Y vean, aquí hay un caso curioso, ¿no? La velocidad, ¿qué me pueden decir de la velocidad? A ver, no sé, no he analizado el problema. ¿Qué me pueden decir la velocidad? Entre más rápido vaya el bicho, ¿más avanza o menos avanza? A ver. Menos avanza. ¿Eso es correcto? O sea, entre más rápido vaya, menos avanza, es lo que está diciendo, ¿eh? Eso ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Que no lo escuché bien. la velocidad, aquí fíjense. Para mí es muy natural ver que entre más rápido gire el disco la cucaracha va a avanzar menos antes de que empiece a resbalarse. ¿Sí? Para mí eso es muy natural. El término que me interesa es la velocidad. Entre más rápido vaya el bicho, bueno, la cucaracha, ¿avanza más o avanza menos? Según la ecuación que tenemos aquí. Y dice Saúl que avanza menos. La pregunta es, ¿eso esperamos o no? Sí, no, ¿por qué? ¿Eso es correcto? Pues así como comparándola con una situación real, si intentas salirte corriendo en un carrusel, pues es más fácil que te caigas, ¿no? Si vas muy rápido a que si lo haces lento. Pero mira, Saúl, a mí ya no me interesan las situaciones reales, o sea, eso déjalo para alguien que anda viendo allí, al Santo Alaya, ¿no? Ahí divulgando. Yo quiero respuestas físicas con ecuaciones, directo, como físico. Pues se supone que sí debería avanzar menos, ¿no? Porque la fuerza de fricción, pues, bueno, más bien la otra fuerza va a crecer más y va a contrarrestar. ¿Cuál otra fuerza? Bueno, decir verdad, ya no me acuerdo cuál es exactamente, pero la fuerza que depende de la velocidad. Muy bien. Si la velocidad aumenta, pues se llama hace más grande. Sí, la fuerza de Coriolis. Se llama Coriolis, exacto. Si te mueves más rápido, Coriolis te da más fregadazos, ¿no? Entonces creo que no está tan mal el asunto. ¿Sí? Porque uno esperaría, ¿no? Pues si le echa más ganas, va a llegar más rápido, ¿no? Y resulta que no. Que Coriolis, que entre más ganas le eche, Coriolis más lo va a empujar. Y entonces va a terminar resbalándose. ¿Ya vieron? ¿A poco no? Está padre, ¿no? Pero solo habría un valor máximo para la velocidad, ¿no? O sea, para poder nosotros analizarlo, porque si es muy grande la velocidad, tenemos una situación de números complejo. Sí, seguramente. Habría que analizar eso. Me lo analizan para el martes. Toda la formulita. A ver si ahora sí me entregan algo fuerte. Si el martes no me entregan algo, mejor, ¿saben qué?
les mando los apuntes y nos vemos en el examen, ¿no? ¿Va? Me analizan bien esa fórmula para el martes. Que tengan buen fin de semana. Sí, sí. Sí, bien, Hasta profe. luego, profe. Profe, el Gracias. martes vamos a Luego, tener profe. clase.